Bienvenidos a un nuevo relato de brujería. ¿Te imaginas estar viviendo una vida honrada, trabajando duro para mantener a tu familia, y de la nada eres víctima de brujería por celos tontos? Te invito a escuchar este relato hasta el final, y me encantaría me regalaras tu like. Eso ayuda a que mi trabajo llegue a más personas que no me conocen. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Mi nombre es Ricardo y soy conductor de tráiler. Mi vida ha tenido sus altibajos y una gran parte de estos altibajos giran en torno a mi exesposa Cecilia. Nos conocimos cuando teníamos 20 años de edad. Ella vivía en la misma colonia en donde yo vivía. Después de un año de noviazgo se embarazó, por lo que le propuse matrimonio. Estuvimos casados 7 años, pero ella era muy celosa. Yo trataba de tenerle paciencia. Cabe aclarar que nunca le fui infiel. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando conseguí el empleo de conductor de tráiler. Tuve la suerte de que un amigo que era trailero me avisó de que estaban contratando en su compañía. Así yo pudiera meter mi solicitud. Y a mí, como me gusta manejar, decidí arriesgarme y pedí trabajo. Tuve la fortuna de que me lo dieron y también me capacitaron para poder desempeñar de manera correcta las labores. Cecilia siempre fue una mujer muy posesiva, pero con este nuevo empleo se volvió aún más. Le costaba aceptar mi trabajo y la cantidad de tiempo que pasaba en la carretera. Las discusiones se volvieron constantes, así que eventualmente decidí que no podíamos seguir viviendo así, por lo que nos separamos. El divorcio no fue fácil. Acordamos una pensión alimenticia para Martín, nuestro hijo, pero nunca fue suficiente para Cecilia. Constantemente me exigía más dinero, alegando que los gastos de nuestro hijo aumentaban. Para ser sincero, siempre sentí que ella veía el dinero como una forma de mantener el control sobre mí, incluso después de la separación. 2 años después del divorcio conocí a Paulina. Ella era todo lo contrario a Cecilia, una mujer tranquila, comprensiva y siempre con una sonrisa en el rostro. Empezamos a salir y aunque al principio fui cauteloso, pronto me di cuenta de que Paulina era una persona especial. Decidí al año de la relación presentarle a mi hijo Martín y a él le caía muy bien, lo cual era muy importante para mí. Sin embargo, la noticia de mi relación con Paulina no le cayó nada bien a mi exesposa. Sus demandas por más dinero se intensificaron y sus llamadas eran cada vez más frecuentes. Aunque nunca lo dijo directamente, sabía que no le gustaba la idea de que yo hubiera encontrado la felicidad con otra mujer. Un día, mientras estaba en una de mis rutas, recibí una llamada de Cecilia. Para mi sorpresa, su tono era diferente. Estaba calmada y quería hablar sobre nuestra relación y cómo podíamos mejorar la comunicación por el bien de nuestro hijo. Realmente me sorprendió la actitud de Cecilia, pues nunca había mostrado interés en llevarse bien conmigo desde el divorcio. Accedí a reunirme con ella al regresar a la ciudad. Al par de días regresé y le llamé para avisarle que tenía tiempo disponible e ir a su casa a platicar. Cuando llegué, Cecilia fue muy amable, algo inusual. Me invitó un café y un pedazo de pan. Martín estaba también en casa, lo cual me alegró mucho. Nos sentamos a platicar y por primera vez en mucho tiempo la conversación fue cordial. Hablamos sobre Martín, su escuela y cómo podíamos mejorar nuestra comunicación para apoyarlo mejor. A medida que la tarde avanzaba, me di cuenta de que era la primera vez en años
que mi exesposa y yo hablábamos sin discutir. Después de la charla, Martín se acercó a mí con una pequeña caja en las manos y me dijo que tenía algo para mí. Me lo dijo con una sonrisa. Él abrió la caja y me mostró una medallita. Me dijo que era para que la use cuando me vaya de viaje, que era un amuleto de protección. Miré la medalla y noté que no tenía algún símbolo religioso. Era como una serpiente enrollada formando una estrella o algo similar. Me intrigó y le pregunté a Martín que de dónde la había sacado. Me dijo que su madre y él la habían comprado en una tienda en el centro de la ciudad. Agradecí el gesto y me puse la medalla, aunque no pude evitar sentir una ligera incomodidad por el diseño inusual. Me despedí de mi hijo y de Cecilia, sintiéndome confundido pero también esperanzado por la posibilidad de una mejor relación con mi exesposa por el bien de nuestro hijo. Esa noche, mientras me preparaba para mi siguiente viaje, no pude dejar de pensar en la medalla, del por qué Cecilia había cambiado de actitud de manera repentina y por qué me daba esta medalla ahora. Paulina también notó mi inquietud y me preguntó al respecto. Le conté lo ocurrido y ella me dijo que a lo mejor quería tener una relación cordial conmigo por el bien de Martín. A pesar de mis dudas, decidí llevar la medalla conmigo. Al día siguiente me asignaron mi próximo viaje, así que preparé todo para irme. Cargué el tráiler, revisé los documentos y me aseguré de tener todo lo necesario para el largo trayecto. Sin embargo, nunca me imaginé que ese viaje sería tan terrorífico. Todo comenzó de manera normal. Un compañero fue conmigo en esa ocasión, así que se me hizo más ameno el trayecto. A medida que avanzaba la noche, comencé a sentir una extraña sensación de inquietud. La carretera se veía más oscura de lo normal, sorprendentemente, casi desierta. Pasaron unas horas y de repente, mi radio comenzó a emitir estática. Intenté cambiar la frecuencia, pero no tuve suerte. Poco después, las luces del tablero empezaron a parpadear. Me detuve en un acotamiento para revisar si había algún problema técnico, pero no encontré nada inusual. Volví al camino tratando de calmarme, pero la sensación de que algo andaba mal no desaparecía. Le pregunté a mi compañero si sentía algo extraño. Él me dijo que parecía más oscura la carretera, pero que podría ser porque era una noche sin luna. Yo seguí conduciendo y en un tramo especialmente oscuro de la carretera vi algo que me hizo estremecer. A un lado del camino, una figura oscura se movía lentamente. Parecía una persona, pero había algo antinatural en su forma de moverse. Decidí acelerar un poco para alejarme, pero mi tráiler comenzó a perder potencia inexplicablemente. El motor rugía, pero no respondía como debería. En medio de la desesperación, recordé la medalla que Martín me había dado. La tomé con una de mis manos y la froté pensando que eso me traería paz. De repente sentí un golpe muy fuerte en el tráiler. Miré por los espejos, pero no vi nada. El golpe se repitió, pero esta vez más fuerte, como si algo estuviera tratando de entrar. Así que te imaginarás cómo latía mi corazón y mi amigo empezó a tener como un ataque de pánico. Realmente no sabía qué hacer. Mi máquina comenzó a bajar la velocidad y empezaron a escucharse golpes en el techo. Yo pisaba al máximo el acelerador, pero no respondía. La desesperación se apoderó de nosotros, mientras los golpes se hacían cada vez más intensos. Entonces, tanto mi amigo como yo empezamos a rezar en un intento desesperado por encontrar consuelo y protección en medio de la situación tan aterradora que estábamos viviendo. Teníamos miedo, un miedo profundo de lo que estuviera ahí afuera, porque era seguro que quería entrar y hacernos daño. De la nada los golpes cesaron,
y el tráiler reaccionó a mi pie en el acelerador, por lo que nos pudimos mover más rápido. Después de unos minutos, nos tranquilizamos al ver a compañeros rebasarnos en la carretera. Llegamos a nuestro destino y descargamos. Revisamos el tráiler, pero no había marcas de golpes ni rasguños. Sin embargo, mi compañero y yo sabíamos que lo que habíamos visto y escuchado fue real. Al día siguiente salimos de regreso muy temprano, pero como nos tomaría regresar a nuestra ciudad muchas horas, decidimos dormir en un poblado para no manejar de noche. Cuando llegamos a la ciudad le dijimos al jefe alguna excusa por haber llegado con tantas horas de retraso. Él, si bien no estaba tan contento, aceptó nuestra respuesta. Los días siguientes empecé a notar en mi casa que el ambiente era más frío de lo usual. Estábamos en el mes de noviembre y por lo consiguiente hacía frío, pero el frío que se sentía en mi casa era más fuerte y calaba los huesos. También comencé a tener muchos problemas con mi novia. Ella no vivía en mi casa, pero cuando me visitaba, siempre acabábamos discutiendo. Todo empezó a irme muy mal. En lo económico no, porque gracias a Dios siempre tenía trabajo, y trabajo hasta de más. A veces no me daba abasto por tantos viajes que me solicitaban, pero mi salud decaía, casi no dormía, y cuando lo hacía tenía pesadillas que me dejaban agotado y ansioso. Un sábado que me tocaba estar con mi hijo, decidí llevarlo a ver a mis padres. Necesitaba un respiro, un poco de apoyo y tiempo con mi familia para tratar de olvidar lo que estaba pasando en mi vida. Mientras estábamos en casa con mis papás, mi hijo, como el niño curioso que era, nos comentó algo que me dejó helado. Dijo que su madre, mi ex esposa, recibía visitas de una señora extraña en casa, que a él le daba mucho miedo porque esa mujer se le quedaba mirando fijamente. La describía como alguien muy extraña, y se decía que parecía una bruja. Mi hijo nos contó que a veces su madre estaba con aquella señora en la sala y lloraba. Esa imagen me perturbó profundamente, pero lo que más me impactó fue cuando dijo que había escuchado a su madre hablar mal de mí. Comentó que una noche se escabulló para escuchar lo que decían y oyó cosas horribles sobre mi persona. La señora le decía a mi ex esposa cosas como que yo iba a regresar arrastrándome a pedir perdón y que yo la iba a amar nuevamente. Y mi hijo, en su inocencia, se quedó con esa conversación en su mente. Ahí fue cuando empecé a unir cabos, pensando en la serie de desgracias y tensiones que había experimentado últimamente. No podía evitar sentir que había algo más oscuro y siniestro detrás de todo esto, algo que no podía entender completamente. La extraña señora que visitaba a mi ex esposa, las discusiones constantes con mi novia, mis problemas de salud y las pesadillas. Todo parecía ser brujería, a pesar de que yo no creía en eso. Mis papás me dijeron que tal vez no creíamos en la brujería, pero que eso no significaba que los demás no pudieran hacer daño a través de ese camino. La idea me inquietó profundamente, así que le pedí a mi madre si podía averiguar de alguien que pudiera ayudarme. Y ella, con esa determinación de madre que siempre la caracterizaba, dijo que indagaría y en cuanto supiera algo me avisaría. Pasaron 5 días y mi madre finalmente me comentó sobre un señor, muy ancianito, que hacía limpias espirituales. Sin perder tiempo nos fuimos los dos a verlo. Cuando aquel hombre me vio, sus ojos parecieron atravesarme. Después de unos momentos en silencio me dijo que tenía un ser de bajo astral atado a mí, que alguien me había hecho brujería pero con mucho odio. Según él, me deseaban mal porque era un hombre afortunado, y si no hubiera ido a verlo, con el tiempo ese mal podría acrecentarse hasta hacerme fallecer. Sus palabras me llenaron de miedo, puesto que tenía un hijo que dependía de mí, además de una sensación de urgencia por solucionar esto.
Me explicó que me iba bien en el trabajo porque los responsables de la brujería habían decidido no cerrar ese camino, permitiéndome recibir dinero. Pero esa misma brujería me estaba agotando física y mentalmente por el exceso de trabajo y el poco descanso. Me dijo que yo era como una yegua de trabajo, que me mantenían vivo solo por interés, que yo tenía algo en mí que hacía que tuviera una conexión con aquella brujería, que debía deshacerme de eso. Entonces recordé la cadena con el dije que mi hijo me dio. La tenía colgada en el cuello. Cuando se la mostré al anciano me dijo que por qué tenía eso. Le contesté que mi hijo me lo había regalado para la suerte. El hombre me pidió que se la entregara, que haría un congelamiento sobre aquel objeto para que no me afectara más. Cuando se la di en la mano me dijo que sintió una energía muy oscura que emanaba de ella, que no me preocupara porque él haría el proceso que se necesitaba y que la iba a desaparecer para que no me hiciera ningún mal nuevamente. El anciano propuso hacerme una limpia espiritual. Aunque estaba escéptico, sentía que no tenía nada que perder. Me pidió que cerrara los ojos y me relajara. Empezó a pasar ramas y otros objetos alrededor de mi cuerpo. Yo sentí una mezcla de alivio y pesadez, como si algo invisible estuviera siendo arrancado de mí. Después de la limpia, el anciano me advirtió que debía protegerme y estar atento a las señales, porque seguramente iba a tener represalias, además de que tenía que regresar 2 veces más para terminar de neutralizar toda la brujería puesta sobre mi persona. Me dio un amuleto hecho con tela roja, que lo tenía que llevar siempre conmigo, asegurando que me ayudaría a mantener alejados a los malos espíritus. También me recomendó rezar y mantener la fe, no solo para protegerme, sino también para recuperar la paz que tanto necesitaba. Mi madre y yo salimos de ahí sin saber si todo eso realmente funcionaría, pero estaba dispuesto a intentarlo. Necesitaba recuperar mi vida, mi salud y mi paz mental. Seguí las indicaciones del anciano y asistí a todas las citas que me recomendó. Poco a poco empecé a sentirme mejor. Mi mente se despejaba y por primera vez en mucho tiempo pude descansar más de 2 días seguidos sin tener pesadillas. La sensación de pesadez y agotamiento empezó a disiparse y un sentido de bienestar se instaló en mi vida. Sin embargo, mi ex esposa empezó a portarse muy mal conmigo. Las discusiones se volvieron más frecuentes y agresivas, pero a pesar de eso, mi vida amorosa tomó un giro positivo. Mi relación con Paulina mejoró y al poco tiempo le pedí matrimonio. Nos casamos y juntos construimos una familia hermosa. Tenemos 2 hijos y hasta el día de hoy estamos juntos y felices. Sigo siendo trailero, pero ya no soy escéptico de la brujería. Después de lo que viví, comprendí que hay fuerzas más allá que pueden influir en nuestras vidas. Ahora siempre llevo mis protecciones conmigo y también me he asegurado que mi hogar y mi familia estén protegidos. Gracias al suscriptor por la confianza. Si te ha agradado este relato, te invito a compartirlo, darle like, dejar algún comentario y también a suscribirte si todavía no lo has hecho. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú vives con el miedo?